ensayamos un poco con Santiago yo creo que ahí se definieron las líneas fundamentales de mi personaje, así como de los otros proxenetas, y también sobre todo el sentido de cada escena. Creo que los personajes también había que armarlos muy en función de la escena y la relación con los otros, porque eran puntuales y fuertes esas relaciones. Ahí se trazaron líneas generales, después uno, estudiando el guión un poco más, va imaginando, y el trabajo más fuerte igual creo que fue en el rodaje mismo, ¿no? Cuando estaban todos los elementos de vestuario, el clima, ese espacio en el que estábamos, me parece que eso fue como un empujón final para meterte en el juego y en la piel de personajes que están como tan lejanos, ¿no? Para uno. Y esencial fue lo desagradable que era, eso, o sea, agarrarse como de lo terrible, ¿no? que tenía. Es muy difícil construirlo, no, creo que es casi imposible construirlo en base a una memoria emotiva, tomar cosas mías, no sé, me parece que la imaginación está en la situación que vive, y sí creo que en eso, en el desprecio que puede tener hacia los demás, hacia la vida de los demás, basarse en lo horrible, sí, que puede ser. Después los otros detalles técnicos era lo que se trabajaba con el director en ese caso, de que se buscaban las intenciones concretas de cada texto, pero la base fundamental me parece que era esa, ¿no? La violencia, el desprecio, la vida de los demás. Era muy importante ser efectivo, y bueno, es un personaje, es un proxeneta, es un personaje muy agresivo, violento, y traté de darle esas cosas, ¿no? Buscar ahondar en mi personalidad qué elementos le podía dar y llenar al personaje de esa cosa agresiva, descarnada, abusiva que tiene el rol que me tocó ser. Tal vez para actuar, de lo que más me apoyé fue del equipo. Éramos 3 proxenetas. Acá hay, por lo menos en mi mente siempre estuvo, la película trata un tema pesado. Justo vamos a estar en el escenario más pesado, que es el prostíbulo. Los otros 2 proxenetas era uno más violento, el otro más abusador. Entonces, si bien yo regenteaba el lugar, me descansé en que podía ser un poco siendo violento y trabajando gestos mínimos, pero si se quiere el más amable de los 3, no porque sea amable con ella, sino porque no era el que aplicaba los golpes, no es el que la somete, soy el que manda, y eso libera un poco el personaje. Ese fue el pensamiento detrás. Por lo tanto podía jugar un poco la amabilidad, la tranquilidad, que claro, en ese contexto lo hace muy violento. Es difícil trabajar con el otro cuando tenés que ser tan agresivo y violento, ¿no? Entonces el trabajo con el otro tiene que haber una confianza, que por suerte la hubo. Y bueno, y a veces sí, me sentía un poco incómodo tratando de darle esa verdad al personaje, esa cosa violenta, y a la vez que el otro reciba todo eso, y bueno, me topé con esos compañeros en el momento, entonces con muchos no había trabajado, y el desafío fue ese, como el trabajo en conjunto con el otro. Me tocaron unas escenas, recuerdo una en una mesa que yo les tenía que servir la comida a todas las prostitutas. Era una escena realmente agresiva, y tenía que servir los platos, tirárselas arriba, era de un destrato terrible, y fue un desafío. Igual tenés que tratar de disfrutarlo, ¿no? El momento en el que lo estás trabajando, no disfrutar pero sí meterte en ese personaje, por qué es así, por qué esa agresividad, por qué ese destrato, esa demostración de poder constante. Y bueno, y después viene el corte, y tenés enseguida a esos compañeros a lo que le tiraste la comida por arriba. Entonces el desafío fue ese, cómo medir un poco esa violencia, cómo
largarla y sentirte también en confianza. Pero se trabajó muy bien en equipo, me sentí bárbaro. Y también, como decían los otros, no sé si Gabriel o Ramiro lo dijo, las compañías estaban ahí totalmente, estaban en ropa interior, ¿no? Desprotegidas, entonces vos te sentías también, vivías casi, aunque estuvieras actuando, vivías ese abuso de estos personajes que es terrible. Eso fue un desafío, sin duda. La escena que creí que iba a ser más difícil en el momento y como más desafiante era la que bajaban los proxenetas y juntaban a las prostitutas y las golpeaban y las amenazaban por el despliegue energético que necesitaba, por cómo hacer esos golpes, etcétera, etcétera. Después, con todo el trabajo de todo el equipo, ahí como que se facilitó mucho. Digo, es una energía además interesante para manejar como actor, ¿no? Es muy interesante trabajar sobre la línea de la violencia y una proyección de alta intensidad. Y como estaba muy bien medido y eran muy específicas las indicaciones, fluyó más fácil de lo que creía en lo previo. Y quizás lo que más me costó fue el encuentro con Julieta en el cuarto. Algunas frases puntuales, aquellas no me acuerdo cuál era, digamos, que había que moldear una intencionalidad ¿no? que el director quería y que era muy clara, y que si la decías un tonito más arriba, más abajo, ya eso se perdía, y entonces la dificultad estaba en las distintas tomas tratar de recuperarla y no hacerla como yo la había imaginado, sino como la encontramos y se pedía en el momento del rodaje, ¿no? Que era una variación muy sutil, pero muy rica. Sin duda, cada momento que había acercamientos, hablando del personaje, ¿no? Cada vez que había un acercamiento desde el rol del poder del hombre, el que tiene la autoridad, tiene el poder, un acercamiento a las chicas, que a su vez, mientras nosotros siempre estábamos vestidos, teníamos movilidad, ellas estaban o desnudas o semidesnudas, eran frágiles. Cada momento de acercamiento a ellas era desafiante. Por un lado, por hacerlo irrepresentable, ¿no? Que es decir, no es lo irrepresentable, sería cómo representar el monstruo o cómo representar la monstruosidad en una escena. Y el desafío es que no quede un cliché. Ahora, según pude ver en lo que hicimos, no hay manera de no hacer el cliché. El objetivo es traspasarlo. Es entrar por el cliché y de repente darse cuenta que esta historia no puede ser contada en una relación, en 2 palabras, en un golpe. Es una complejidad de mundos, y entonces uno confía mucho más en el equipo, en todas las historias que van a ser representadas, y no se encarga uno solo. Digamos que en general tuve esta incomodidad de sentir que lo que yo decía no era suficiente, pero creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? No hay nada de lo que hicimos que fuese suficiente. Tal vez la peli no sea suficiente, ¿no?